una vez que... Ok. Vamos a acomodar aquí. Después que se hacen las presentaciones individuales en cuanto a quién eres, ¿no? El juez va a darle la palabra para que usted se presente. Yo soy fulano de tal, mi labor es de fiscal, yo soy sutano de tal, soy defensor. Después de eso, que todos nos hemos presentado, que el juez ha autorizado eso, entonces es que se hace esta alegato de apertura, le llaman muchos. Nuestro código le llama presentación inicial, pero en general se le conoce como el alegato de apertura. Y nuestro código dice que ese alegato de apertura tiene que ser centrado en la teoría del caso, de todas las partes. Todas las partes deben tener mínimamente su teoría de caso. Normalmente, en la práctica, esa presentación no es de más de 5 minutos. 5, máximo un caso muy complejo, puede ser 10, un caso excepcional, que se yo, vamos a suponer el caso de Brecht. Si estuviera en el sistema acusatorio, probablemente esa presentación inicial sería de 1 hora. Pero en general, en los casos normales son 5 a 10 minutos. Es una cosa corta, es un pantallazo. Eso es lo que es la presentación inicial, el alegato de apertura. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que el tribunal de juicio no sabe nada del caso. No tiene idea de qué le van a hablar. Ustedes están llegando por primera vez a plantearle de qué se trata el caso. El tribunal de juicio, ¿qué sabe? El tribunal de juicio recibe un escrito de un auto de llamamiento a juicio que se genera en la fase después de la discusión de las pruebas que se admiten y se inadmiten para que sean practicadas en juicio. Y en ese auto de llamamiento a juicio, que es lo que recibe el tribunal, hay una descripción de hechos. Pasó esto, tal día, a tal hora, en tal lugar, Juan Pérez le causó la muerte a Juan Rodríguez con arma de fuego. Por ejemplo, una cosa que debe ser sucinta. Eso es lo que sabe el tribunal. No sabe cómo pasó, no sabe detalles. También recibe una lista de personas o de pruebas que se van a practicar. Dice que va a venir Juan, Pedro, Luis, Roberto, María, y más o menos sobre qué tópicos van a tocar ellos, pero el tribunal de juicio no tiene mayor conocimiento. Entonces, esta es la primera oportunidad que tiene el abogado litigante de enganchar al tribunal de juicio. ¿Por qué digo enganchar? Porque lo que pasa en un litigio, en un juicio, es que hay dos partes, a veces tres, porque a veces hay querella privada, pero básicamente hay dos partes, una que acusa y una que defiende. Y cada parte presenta una tesis, una hipótesis, una teoría. Y cada una de esas partes tiene un objetivo, convencer al tribunal de que la suya, de la que le está presentando, es la buena, es la que él tiene que utilizar, es la que él tiene que decidir. Esta es la primera oportunidad que tiene un abogado de enganchar al tribunal, de convencerlo, de que el tribunal vaya viendo con buenos ojos su teoría, porque es un tribunal, en teoría, valga la redundancia, que no sabe mayores detalles del caso. También en ese alegato de apertura hay que hacerle saber qué queremos, qué esperamos, cuál es el resultado que esperamos del juicio. Lógicamente, si yo soy defensor, yo no voy a esperar una condena. Yo no voy a decir, yo espero, juez, que usted al final del juicio condene a mi cliente. No. Te voy a decir, yo al final del juicio espero que usted esté convencido de la inocencia de mi cliente y que hay que absolverlo. Viceversa va a decir el que acusa. Yo espero, señor juez, yo le solicito, yo le pido, yo espero, yo aspiro, o sea, el adjetivo que usted quiera darle. Pero al final usted tiene que decir, yo quiero una condena. Si usted acusa, quiero una condena porque él es responsable. Entonces, en ese alegato de apertura, que engloba la teoría del caso, hay que hacerle como cuando uno va al cine y están
esperando que arranque la película y pasan unos trailers de las películas que vienen. Y a veces a uno le llaman la atención, y a veces no le llaman la atención. Uno quiere que le llame la atención al juez, es como el trailer. Flashas, puntos importantes de lo que va a pasar durante el juicio. Usted trata de engancharlo, crear expectativa en el juez. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esa presentación inicial? Bueno, decirle en general qué fue lo que ocurrió. Si usted acusa, dice, bueno, como les ejemplificaba hace unos minutos, a tal hora, en tal lugar, tal día, de tal forma, pasó tal hecho y lo cometió tal persona. Y si usted es defensa, usted va a decir, eso no ocurrió de esa forma, porque a esa hora, en ese lugar, no estaba mi representado. Él estaba en otro lugar, estaba en la playa, y eso pasó en un edificio, y él no estaba ahí. Tengo muchos testigos que van a decir dónde estaba mi representado ese día. Entonces, más o menos es eso, un pantallazo. Usted en ese momento no va a presentar a los testigos porque es el primer, son 5 minutos nada más. Usted lo que va a plantear fuerte enseguida es su teoría. Mi teoría es que él no fue, porque estaba en la playa. Y la fiscalía va a decir, mi teoría es que él sí fue, porque tengo sus huellas dactilares en el cuarto. Aquí hago una observación. La defensa puede o no, depende de lo que considere, tener una teoría del caso, porque va a actuar de forma pasiva o de forma activa. Yo siempre recomiendo una defensa activa. ¿Qué quiere decir eso? Que la defensa tenga una teoría que va a probar. A veces la defensa sencillamente dice, no, mi teoría es que la teoría del fiscal, que sí tiene la obligación de probar, él no la va a poder probar. Él no tiene pruebas suficientes. Entonces yo no traje ninguna prueba porque las de él, yo las vi y no son suficientes. Esa es una opción que uno se hace mentalmente, internamente, y decide, ¿sabes qué? No voy a presentar nada. Porque este caso no tiene futuro. El fiscal no tiene futuro con este caso. Yo siempre recomiendo que aunque uno piense eso, uno presente pruebas. También en la teoría del caso, uno, si tiene la oportunidad, debe anticipar debilidades. Siempre es bueno que uno diga su debilidad, no que se la diga al adversario. Porque el adversario se la va a decir con sal y pimienta. Se la va a decir, va a sacarle el máximo provecho, pero si usted la sacó primero, o la sacó sin necesidad de que se la presentara el adversario y usted la matizó, la suavizó, es mejor. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los propósitos de una teoría, de un alegato de apertura y una teoría del caso? Crear confianza, persuadir, enganchar al tribunal, que el tribunal quede pensando, que se quede haciéndose la pregunta, eso que me dijo me llamó la atención. Y lo dijo con convicción, porque lo primero que usted tiene que hacer, el primer paso para ganar un caso es creer que lo va a ganar. Estar convencido en su teoría, confiar en lo que ha planificado en su estrategia. Porque si usted va a litigar un caso, va a defender a alguien, por ejemplo, y usted está convencido que es culpable y que no hay manera de salvarlo, mejor ni hable. Porque uno tiene que hablar siempre con convicción, con seguridad. Porque si uno está seguro, uno proyecta esa seguridad. Si uno no confía en uno mismo, entonces mal puede convencer a nadie de nada. Eso va para todos los aspectos de la vida, ¿no? Si uno no cree en uno mismo, no lo convence a nadie de que crea en uno. Entonces uno nunca debe hacer un alegato retórico o emocional. No debe ser muy largo, porque se pierde el impacto. Jamás cometan el error de leer. Eso demuestra que usted no conoce su tema. Usted puede tener unas tarjetas de guía donde usted anota temas. Primer tema, la oscuridad. Usted nada más pone la oscuridad. Usted no pone ese día, eran las 8 de la noche,
no había buena iluminación, la oscuridad era muy profunda y no se pone a leer eso. Usted pone la oscuridad y desarrolla ya en sus propias palabras. Eso es nada más para recordar que es importante hacerle ver a los jueces que había oscuridad y que no pudieron reconocer a su cliente. Por ejemplo, no se ponga a leer, pero sí tiene derecho a tener una guía. No prometa lo que no puede cumplir, porque el abogado litigante vive de su credibilidad. Y si usted dice que va a probar algo y no lo logra, no lo prueba, queda mal. Usted pierde credibilidad. La próxima vez que te tenga en juicio, van a decir, te viene aquí y dice cosas que nunca en verdad prueba. Es un mentiroso. Hay que cumplir con lo que se plantea. Si no, mejor no plantearlo. Porque el convencimiento parte primero de autoconvencimiento para entonces proyectarse al juez, convencerlo y en base a la credibilidad. ¿Cómo se pueden presentar los hechos? En diferentes formas. Yo siempre recomiendo de forma cronológica. Hay quien lo hace de forma temática. Yo considero que si tú estás acusando, debes hacerlo de forma cronológica. Si te estás defendiendo, puedes hacerlo de forma temática. Lo cierto es que yo siempre prefiero la cronológica. Siempre hablar de lo más importante. Decíamos que no se puede argumentar directamente, pero se puede argumentar sutilmente. Por ejemplo, en vez de decir, bueno, es que ese testigo es un mentiroso, va a mentir, usted puede decir, bueno, él primero dijo una cosa y después dijo otra. O sea, decir el hecho, los hechos. Y ya los hechos por sí solos implican que mintió. No tiene que decir que mintió. Es importante tener una frase de impacto. Esa frase de impacto, ¿cuándo se dice? Cuando arrancas a hablar. Cuando arrancas a hablar. Yo voy a ponerles un ejemplo. En los juicios con jurado de conciencia, en los casos de homicidio, tienen una particularidad que el jurado el jurado tiene prohibido, la ley prohíbe que sean abogados. Son personas comunes de la sociedad, miembros de la sociedad, pero que no manejan el tema legal. Entonces, el jurado de conciencia, hay algo un poco, digamos, de histrionismo cuando uno argumenta frente al jurado de conciencia, porque uno tiene que llegarle a la fibra. A un juez uno tiene que convencerlo desde el punto de vista técnico legal. A un jurado uno tiene que presentar las cosas técnicas legales, claro, pero también algo eh, de histrionismo, de impacto, de llegarle a las emociones. Entonces, la presentación inicial, la frase de impacto, la frase de impacto, que es otra cosa, tiene que ser eso, de impacto. Yo tuve un homicidio, yo cuando era fiscal, tuve un homicidio en el que antes de matar a la víctima, el acusado le dijo, después que te mato a ti, mato a tu mamá y mato a tu papá. Era un momento de ira, de rabia, ¿no? Y después lo mató. Era en el interior, así que el homicidio fue con arma blanca. Pero él le dijo eso. Entonces, cuando yo me paro a hacer mi presentación ante el jurado, ya me habían identificado los jueces, pero cuando me paro a hablar ya, la presentación inicial, la frase de impacto que yo disparo antes de decir buenas tardes, antes de saludar al jurado, antes de nada, dije a todo pulmón, te mato a ti, a tu mamá y a tu papá. 2 o 3 veces, fuerte. Inmediatamente el jurado se asustó y se me quedó mirando, pero los jurados son 9, son 7, perdón. Se me quedaron mirando porque los sorprendí, como lo que les dije. Eso es una frase de impacto, algo que sorprenda, algo que llame la atención. Claro, después que la dije 2 o 3 veces, ya expliqué. Eso fue lo que este señor, lo señalé porque esa es otra forma de hacer impacto, señalarlo, él. Este señor le dijo a su víctima antes de matarlo. Ese fue lo que ustedes lo ven ahí, les decía, ¿no? Ustedes lo ven ahí sentadito, bien vestido,
como un angelito, pero no, no, no. Piensen en él gritando, te mato a ti, a tu mamá, a tu papá, y apuñaleando a fulano de tal. O sea, esa es una frase de impacto, que puede ser algo que dijo alguien, o puede ser algo que se les ocurra a ustedes, que consideren que puede ser impactante. Esa es la palabra. La frase de impacto es impactante. Es algo que llame la atención, que saque del letargo al jurado que está esperando a ver cómo inicia esto, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Hay diferentes formas de hacer ese enganche inicial fuerte. Por ejemplo, hace poco tuve una defensa y lo que arranqué diciendo, esa sí era con jueces, fue citar un fallo, una frase de un fallo de la corte. Este era un caso en que había encontrado un individuo con una suma importante de dinero, pero solamente eso, no había encontrado ningún tipo de cosa ilegal con él, solamente el dinero. Al final era una mensajería que había hecho de unos empresarios, etc. Entonces la corte ha dicho muchas veces, en estos casos, que la simple posesión o tenencia de dinero, así sea en mucha cantidad, no es delito. Eso es lo que ha dicho la corte en muchos fallos. Así que lo que yo planteé como frase de impacto a los jueces cuando me paré fue decir fuertemente como defensor, la posesión de dinero no es delito. La posesión de dinero no es delito. Y después expliqué, no, esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en innumerables fallos, bla, 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 bla. Perdón. Así que esa frase de impacto, inmediatamente ya le dice a los jueces para dónde yo voy. Igual que la otra fase de impacto, inmediatamente le decía a los jueces a dónde yo iba. Él lo mató. En el otro caso, como defensor era, él no ha cometido delito. Entonces, es una frase que inmediatamente alerte hacia dónde vamos. Y siempre reiterar la pretensión, ¿no? La frase de impacto es nuestro tema. Hay que repetirla al principio, al final. Siempre hay que volver a caer sobre la frase de impacto, que es, digamos, el resumen corto de todo. Entonces vamos ahora a ver, ya desde el punto de vista técnico, perdón, qué es la teoría del caso, que viene siendo nuestra estrategia, nuestro plan, nuestra visión de lo que es el caso para nosotros. Recuerden que, yo sé que ustedes tal vez habrán escuchado por ahí que los juicios buscan la verdad material y probar qué fue lo que pasó. Eso es lo que se decía siempre en el sistema inquisitivo, que el juicio, que se buscaba la verdad, eso no es cierto. Así no bueno, por lo menos así no me lo explicaron a mí cuando estudié estos temas. A mí me lo explicaron de la siguiente manera: la verdad material ya desapareció del mundo. Solamente se pudo ver cuando ocurrió el hecho. Ya. Lo que hay ahora son teorías de qué fue lo que pudo haber pasado. Son teorías encontradas, contrapuestas. La teoría del que acusa y la teoría del que defiende. Y son teorías que tienen que convencer al juez. Ni el juez ni nadie va a poder repetir ya lo que pasó. Ya la verdad material se fumó en el tiempo. Lo que hay es aproximaciones a esa verdad. Teorías que tienen que ser más o menos creíbles, más o menos capaces de convencer al juez de que eso fue lo que ocurrió. Entonces, la teoría del caso tiene tres partes. Tiene un componente fáctico, hechos. Un componente jurídico. Hay un hecho, y aquí es donde entra la teoría del delito, que vamos a ver más adelante. Hay un hecho que se subsume o no en una norma de derecho. Entonces, eso es el elemento jurídico. ¿En qué norma de derecho se subsume o no se subsume? Vuelvo al ejemplo de la posesión de dinero. La
teoría del caso mía atacaba no el elemento fáctico, porque el elemento fáctico parecía que era cierto, el hombre le encontraron dinero. Iba al elemento jurídico. Ese dinero que le encontraron no es ilegal. Podía haber ido al elemento probatorio. No le encontraron dinero, no hay prueba de eso. Entonces, el elemento probatorio es cómo se logra demostrar el elemento fáctico jurídico, ¿no? Son las tres patas de una mesa. Hay un hecho con apariencia de subsumirse en una norma de derecho, normalmente en una norma, en una prohibición penal, y que tiene que probarse de acuerdo a ciertos criterios que plantea la teoría del delito. Bueno, y la teoría del caso tiene definiciones que han hecho grandes maestros. Por ejemplo, le podemos citar una de Bateman y Dus, que dice que la teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista, siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia, lo que les decía, ¿no? Eso de la verdad material, ya eso se fumó. Son versiones, posibilidades de lo que pasó, qué pudo haber pasado, más o menos probables, qué pudo haber pasado. Entonces, la perspectiva del defensor siempre va a ser contraria a la del acusador o va a diverger en algún punto. Puede que le dé, que dé por ciertas algunas cosas, pero no puede dar por ciertas todas, porque si da por ciertas todas, entonces está admitiendo que su cliente cometió un delito, entonces me haga un acuerdo de pena y se acabó esto. Hagamos un acuerdo de pena y fin, porque ya todo está aprobado y estoy de acuerdo que mi cliente cometió un delito, entonces lo que voy a tratar de buscar es un atenuante para que la pena que le van a aplicar sea más baja. Así que la teoría del caso, cuando se plantean teorías del caso encontradas que van a conflicto, a juicio, es definitivamente posturas, visiones, perspectivas de cada quien que buscan convencer al juez. También podemos hablar de la definición de Benavente, que dice que es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe realizar desde el primer momento en que ha tomado conocimiento de los hechos. Eso es lo que les hablaba, desde que llegó el cliente, o digamos no el cliente, si eres el acusador, llegó la víctima. Si eres el defensor, llegó el acusado o algún familiar y te dijeron, mi hermano, mi papá, mi primo está acusado de un robo. Y usted le pregunta, ¿y cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dicen que él estaba, no sé qué, estaba haciendo su teoría de caso en ese momento, en base a las normas jurídicas sustantivas. O sea, esto en base a la teoría del delito. La teoría del delito es la que ayuda a formar la teoría del caso. Y en base a las evidencias que se pueden presentar. Entonces podemos hablar de la definición de Beteta, que dice que es el planteamiento que la acusación o la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyan, lo que les decía. Hecho, derecho y prueba. Teoría del caso, siempre. Hecho, derecho y prueba. Son las tres patas de la mesa de la teoría del caso. Los hechos, la norma de derecho que se le puede aplicar y la forma de probarlos. Y es en realidad una técnica de litigación, es una forma de organizarse, una estrategia. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cómo los voy a probar? ¿Y qué norma de derecho voy a invocar? Ya sea como defensa o como fiscalía. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Está todo claro?
Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame a ver. Eh, entonces, lo que hablábamos entonces son tres partes, o sea, la teoría del caso se forma con la ayuda de la teoría del delito. Claro. Ajá, En el entonces, componente, en el momento en que tú analizas el componente fáctico y el jurídico, ahí, porque la ujú, teoría del delito te va a decir, estos hechos se subsumen en esta norma de derecho o no se subsumen en ella. Para eso tú ujú, tienes que conocer bien la teoría del delito de cada delito, que es lo que bueno, lo que veremos luego, lo que se da en derecho penal general. Dime. ujú. Entonces, entonces sería que entre el componente fáctico y el componente, o sea, y el derecho, entre los hechos y el derecho, ahí es donde interviene la teoría del delito y entonces con eso me ayuda a formar la teoría del caso, porque al Así es, final lo que importa es entonces cómo yo estructure mi versión de los hechos para mejor convencimiento del juez de que mi versión es la más probable que haya sucedido. así es, así Entonces, es, el componente probatorio, lo que hice hace rato, solo como para confirmar que está todo correcto. Eh, las pruebas, es decir, cuando yo voy a iniciar mi alegato de apertura, o sea, no mencionar hechos de los cuales no sé si tengo pruebas seguras. jamás tú vas a ir a ese momento sin saber lo Sí, que tienes. Ya tú vas a llegar así es. sabiendo lo que tienes. Eso que tú estás diciendo puede haberte ocurrido durante la investigación, tú puedes estar dudosa, pero cuando tú te vas a parar frente al juez en el juicio, ya tú lo que tienes es lo que vas a presentar. O sea, ya tú tienes armada tu estrategia débil, fuerte, lo que sea, pero ya la tienes armada. Ya tú tienes que tener tu plan que no puede ser inflexible porque puede ser, me ha pasado, que tengo un testigo que me jura y perjura en el entrenamiento, porque tú entrenas tu testigo, que él va a Ujú, decir, y yo estoy convencido que él va a decir, ah, y cuando llega el día se pone nervioso y no dice nada. O sea que pueden pasar cosas, aun cuando tú pienses que estés muy bien preparado, pueden pasar cosas. ujú. Entiendo, entiendo. Entonces, Es que a mí me pareció también curioso lo que estaba diciendo hace un momento sobre la frase impactante. Eh, yo hace un tiempo, justo un poco antes de la pandemia, había ido a una audiencia era una audiencia de apertura a juicio oral por el caso de un homicidio, de un caso que, bueno, pues yo supongo que los presentes aquí usted sabrán porque fue muy conocido el homicidio del Hotel El Panamá, donde estuvo involucrado supuestamente el padre Coja, que al final, bueno, pues se dictó su sentencia sobre su audiencia de sobreseimiento y todo, pero fui y ciertamente la estrategia que usó la fiscal, justo me recordé de ese caso, fue porque ella hizo exactamente lo que usted estaba comentando. Ella inició como una frase y la recuerdo todavía porque la verdad que sí, es una frase, o sea, que hace ¡pum! como que uno se meta ajá, y recuerdo que ella dijo, la fatídica noche de tal fecha que se escribió con sangre tal cosa, y yo como que, wow, ¿no? Entonces ella dijo eso y hasta el día de hoy, o sea, todavía recuerdo que de hecho sí se inició el alegato de apertura, la fiscal, con esta frase y luego de eso pasó a explicar eh, los hechos, o sea, lo que ella consideraba que había sucedido. Y de ahí de una vez la defensa del imputado o del acusado eh, hizo exactamente lo contrario. En sus 15 minutos de alegato de apertura, o sea, hizo exactamente lo contrario que hizo el fiscal. Y ese es un caso de los que he visto, porque yo antes iba con Ariel, también íbamos al sistema penal a San Miguelito y veíamos, bueno, pues las audiencias ahí. Y sí recuerdo que esta audiencia que le menciono, este caso es donde más claro, a mi modo de ver o a mi percepción,
he logrado ver cómo sí se diferencian los dos roles, fiscal y defensa. Creo que de los que he visto, de los que he tenido la oportunidad de presenciar, ese caso particularmente ha sido en el que más he logrado ver como evidente los roles de cada parte, ¿no? Donde recuerdo que han hecho tal cual como usted dice, de que explican todo como parte por parte, y la verdad que me parecía muy interesante y quería comentar eso, que esa Sí, experiencia bueno, ya qué fue bueno que haya bastante. tenido esa experiencia positiva. No siempre las experiencias van a ser positivas en juicio, porque a veces van a juicio personas que no manejan la técnica. Entonces, a veces los estudiantes van a un juicio a ver una persona que no maneja la técnica y quedan confundidos, porque la persona pues no, claro, esto es un proceso, esto es una ruptura de paradigmas que tiene, dirán algunos que suficientes años, porque ya tiene 10 años, empezó en 2011 gradualmente por provincias, pero todavía yo siempre he pensado que esto va a tomar más de 10 años en que se estabilice el sistema y que todo el mundo, digamos, lo practique como se supone que debe ser, ¿no? Y ha sido un aprendizaje, por lo menos en lo personal, a mí me tocó hacer la primera audiencia de acusación que se hizo en el país, el primer juicio que se hizo en el país, porque cuando arrancó el sistema a mí me trasladaron de Panamá a Coclé, porque yo había estudiado el tema en Estados Unidos, entonces necesitaban que apoyara y probablemente las cosas que hice ese primer juicio las puedo haber cambiado con los años, porque uno va aprendiendo, ¿no? Esto fue un ensayo que por más que te capaciten, no necesariamente va a salir la cosa perfecta. Entonces, qué bueno que tú fuiste a una audiencia donde la fiscal siguió la técnica, ¿no? Pero hay veces, se lo dio en general, que tal vez ustedes se confundieran y eran, pero me dijeron que se tiene que hacer esto y esta persona no lo hizo. Puede ser que la persona no conozca esa técnica, ¿no? O puede ser que no esté muy bien capacitada. Yo les puedo decir que una de las deficiencias que tienen más, uno de los temas que más son deficientes en los abogados litigantes, eh, no puedo decir que en todos, porque en todos lados hay gente muy preparada, pero una deficiencia importante que yo pienso que proviene de la educación que estamos dando en nuestras universidades es la teoría del delito. Eh, Uno ve cosas que, por ejemplo, yo tengo un caso ahora mismo, y perdonen que me digregue, en que estoy defendiendo a una persona que tenía un negocio y por diversas razones quedó en iliquidez y quedó mal con los clientes y le han puesto 5, 6, 7 denuncias por estafa. Entonces, cuando yo entro al caso, digo, pero esto no es estafa. Esto no es estafa porque hay un contrato, porque no hay un engaño. La estafa requiere un engaño, eso es teoría del delito. Conocer los elementos del tipo penal y saber qué tiene que hacer una persona para cometer ese delito. Y, qué no lo, y si no lo hace, entonces no es ese delito. Eso es lo más sencillo que les puedo decir que la teoría del delito, ¿en qué consiste? En saber los elementos del tipo penal y entenderlos. Y puede decir, esto que ustedes están diciendo que es delito, no es delito. O esto que esta persona hizo, sí es delito, porque cumple con esto, con esto, con esto y con esto. Bueno, seguimos por acá con la teoría del caso. Profesor, yo tenía una pregunta, disculpe. Dígame. Ajá. O sea, esto sí es de algo que dijo un poquito más atrás, pero entonces, sobre el alegato de apertura sería plenamente como expositivo, no hay nada de argumentación en ese momento. No, en ese momento no. La argumentación la dejas para el alegato de clausura. ¿Y por qué tú no puedes argumentar en el alegato de apertura, en la teoría del caso? Porque el alegato de apertura es la teoría del caso. Tu presentación de tu teoría del caso, básicamente eso es lo que es. Porque tú no has presentado ni una sola prueba que sustente lo que tú quieres argumentar. Tú no te has presentado nada, tú vas a empezar a presentar tus pruebas en ese momento, que los jueces no las conocen, porque no es como el sistema anterior que era escrito, que el juez recibía un expediente donde leía la declaración del fulanito, no.
Ahora hay que traer al fulanito al juicio. Y el fulanito tiene que declarar. ¿Qué pasa si el fulanito no dice lo que esperábamos que dijera? Yo les decía, a mí me pasó, fíjense, a mí me tocó una experiencia, una de las experiencias más, digamos, importantes que yo tuve cuando arrancó el sistema, fue que me tocó investigar y sustentar en juicio el homicidio de una figura muy prestante de Coclé. Fue un señor que fue gobernador de Coclé, muy conocido, miembro de un partido político importante, una persona muy relevante, que había hecho unas denuncias, tenía una emisora de radio, y había hecho unas denuncias a una banda que se dedicaba a robar tierras, a fraude de tierras. Entonces, yo llevé a juicio a 6 acusados y condené a 5. El sexto no lo condené porque él no era autor material, era cabecilla de la banda. Él sencillamente lo habían contactado y él había dicho, bueno, te voy a mandar a Juan, Pedro y Luis para que maten a ese señor. Y la prueba que yo tenía de eso era un policía de investigaciones que me iba a decir, en teoría, cuando practicamos, fulano de tal es el líder de la banda, estos que mataron son subalternos de él, y lo sé por esto, esto y esto, y él ha sido investigado 3, 4, 5 veces por homicidio, siempre sale libre porque nunca hay pruebas, porque él solamente, bueno, me iba a decir toda la película, y yo estaba convencido que con eso lo condenaba, pues, a él, porque para cada uno yo tenía que hacer una forma de probar que había hecho cada quien. Pero ese policía, al momento que se sentó en el banquillo del testigo frente a frente con este sicario, con este asesino, y lo miró a los ojos, le dio nervio, le dio temor, y no le salieron las palabras, se me puso a toser, se me puso, y nunca salió la información, el tribunal nunca escuchó la información que lo podía convencer de que había que condenar a esta persona. Esas cosas pasan. Yo me acuerdo que me puse muy molesto, y llamé al comisionado de la zona, le dije, ¿cómo que tú me mandas a esta persona y se me va a echar así en mitad de juicio? Y el comisionado me dijo una cosa muy cierta que me hizo reflexionar en ese momento. Y en ese momento, en ese tiempo yo era fiscal, ahora yo me dedico a defensa, a más que nada defensa. Me dijo, fiscal, ese policía vive en el mismo sector donde vive ese señor. Sus hijos van a la escuela donde está ese. Entonces, nosotros no tenemos, usted entiéndalo que él no tiene protección. Aunque sea policía, aunque ande con su arma de reglamento en el día, él es un ser humano que no tiene protección, usted no se la va a dar. Entonces, entiéndalo, por favor. Y yo en verdad después lo entendí. Digo, en ese momento lo entendí. Dije, bueno, sí, en verdad no puedo. Me molestó porque, bueno, no esperaba algo, ¿no? Pero después cuando reflexioné me dije, sí, tiene toda la razón. Esta persona yo no lo voy a proteger. Si le pasa algo a él, a sus hijos, en verdad tiene toda la razón. Entonces, esas cosas, esas sorpresas, a veces uno se las lleva en un proceso, por más que uno esté organizado y crea que tiene todos los puntos cubiertos, siempre pueden haber sorpresas y pueden haber resultados adversos. Era más o menos por ahí tu pregunta, ¿verdad? Hay 2 manos alzadas también. Sí, gracias. Veo la de Daniela y después la de Raúl. Sí, buenas noches, profesor. Yo también tengo una pregunta. Cuando estábamos hablando de la presentación inicial, dijimos que hay que anticipar los hechos que se probarán y decir cómo se van a probar los hechos. Si a lo largo del juicio la persona, o sea, la contraparte, saca otro hecho que no se había dicho al inicio, a la presentación inicial, ¿eso se puede o no se puede? A ver, antes de ese momento, ha habido una audiencia que se llama audiencia intermedia. Ha habido primero una investigación de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, lo que sea, de los términos que la ley permite o el juez permite. En esa investigación, ambas partes pueden investigar. Y ambas partes dicen, bueno, hablé con esta persona me sirve para esto, hablé con esta persona no me sirve para nada, tengo este perito me sirve. Y van a una audiencia intermedia. En esa audiencia intermedia, que es después que termina la investigación y antes del juicio, por se llama intermedia,
no se practican pruebas y en la investigación tampoco se practican pruebas desde el punto de vista formal, pues desde el punto de vista legal. Sí, se conversa con gente, se hace entrevistas, se notan, se toman declaraciones, pero eso no tiene calidad de prueba como tal. Solamente es prueba lo que se le presenta al juez y que ha podido ser controvertido por la contraparte. Al menos ha habido la posibilidad de controvertirlo. No puede haber pruebas ya como había antes, que había una declaración y esa era la prueba. No, yo tengo que tener, yo contraparte tengo que tener, poder haber cuestionado esa declaración y atacado a ese testigo y tratado de quitarle credibilidad. Entonces, ahí sale una lista de pruebas que fueron admitidas. Entonces, para contestar a tu pregunta, cuando usted llega al juicio, ya usted llega con una lista de pruebas que le admitieron a usted y que le admitieron a la contraparte y que usted discutió en la intermedia tratando de que no se la admitieran, porque la intermedia es esa audiencia en la que usted va con una espada a tratar de cortarle las pruebas al adversario, que no las pueda meter, por alguna razón. Si se puede, pues tampoco es cuestión de objetar todo porque sí. Pero si usted tiene una razón para objetar una prueba, su trabajo es hacerlo. Y si no, esta persona no puede declarar porque su declaración se obtuvo mediante tortura. Y esta prueba no puede entrar porque esa evidencia se levantó rompiendo la cadena de custodia. No se admita, señor juez. Pero ya después que pasa eso, van los listados y vamos a decir que llega la fiscalía con 5 pruebas y la defensa con 3. Esas son las pruebas que se van a practicar. La fiscalía las conoce, usted las conoce, los que no las conocen o no las deben conocer son los jueces. O sea que usted ya sabe, para contestar su pregunta, usted ya sabe quién va a hablar y quién no va a hablar. Hay unas excepciones, hay 2 excepciones de que se puede presentar algo que no se había planificado y no se había admitido en la intermedia. Hay 2 excepciones que están en el artículo 385 y 386, si la memoria no me falla. Se llama prueba sobre prueba y prueba no anunciada oportunamente. La prueba no anunciada oportunamente, ¿qué es? Esa prueba de que yo después de la intermedia estaba en la calle y se me acercó un fulanito y me dijo, oiga, usted es el abogado de tal caso, mire que yo vi todo y yo nunca había hablado con esa persona, no sabía que existía esa persona, ese testigo. Yo vi todo, él no fue. ¿Cómo? ¿Y tú por qué no habías aparecido antes, muchacho? Ya yo presenté todas mis pruebas, ¿qué hacemos? Entonces usted invoca la prueba no solicitada oportunamente, esa excepción que creo que es el 385. Vamos a mirarlo para decirlo bien. Es correcto, es el 385. 385, y usted le tiene que demostrar al tribunal que usted nunca pudo saber antes de la intermedia de la existencia de esa prueba, de esa persona, de esa evidencia, lo que sea. Y la prueba sobre prueba es cuando, que también es otra excepción a presentar cosas nuevas, que es cuando durante el juicio se hace una discusión básicamente de la credibilidad de un testigo. Alguien que, por ejemplo, a mí me pasó una vez que era un robo. Yo era fiscal. El fiscal tiene carga de prueba, el fiscal tiene que mostrar sus cartas. El fiscal siempre tiene que mostrar las cartas, porque así es la ley, pues el fiscal tiene que decir yo tengo esto, no puedo ocultar las cosas. El defensor sí. El defensor, la ley dice que hasta que el fiscal revela su teoría del caso en la acusación, porque el fiscal en la acusación tiene que hacer hasta revelar su teoría del caso. En sus hechos, en su descripción fáctica, él está revelando su teoría del caso. Entonces es que el defensor, ahora que ya sabe qué es lo que va a hacer el fiscal, saca su prueba. O sea que el defensor siempre normalmente la va a sacar al final. A veces se sacan antes si tienen suficiente prueba para convencer al fiscal de que no vaya a juicio, pero normalmente se sacan antes, se sacan al final y el fiscal a veces no tiene nada para contraatacar. En una ocasión me trajeron el último día, el día de la intermedia, una testigo que decía que había estado en el río con el muchacho que había robado, el día de los hechos. Entonces yo lo que hice fue que mandé a mis investigadores a ver quién era ella. Resultó que era prima de él, resultó que trabajaba. Yo pedía, bueno, ¿dónde trabaja? Trabajaba en un supermercado. Entonces, bueno, tráigame, fíjese si ese día ella trabajó y si hay forma de probar que ella se ponchó tarjeta y había ponchado tarjeta. Entonces conseguí la tarjeta, no la había podido anunciar en la intermedia porque no sabía que me iban a presentar ese testigo. Entonces cuando la empecé a interrogar, apliqué la prueba sobre prueba. Usted es fulanita de tal, dice que es amiga de él, usted no es pariente de él, no, usted no tiene nada que ver con él, ¿verdad? No. Pero ¿quién es la señora Petra? Esa no es su abuela y no es la abuela de él. No. Bueno, aquí el certificado de nacimiento, prueba sobre prueba, es una mentirosa. Y usted estaba con él en el río ese día.
pero usted no trabaja. No, yo no trabajo. Ah, usted no trabaja. Y, yo tengo prueba sobre prueba, porque está diciendo mentira, que hay un contrato que dice que usted trabaja. Entonces, Daniela, conclusión, excepcionalmente se pueden presentar cosas que no se anunciaron antes, pero se puede hacer. La regla normalmente es que tú vas a saber siempre todo lo que va a pasar en el juicio. Tú estás preparada, esa es una preparación, esto no es una cosa improvisada. Nunca, nunca, nunca se improvisa en juicio, jamás. Vas súper preparado, súper claro en las preguntas que vas a hacer. Ya te las sabes, te sabes tu libreto, te sabes tu guión y vas al juicio. ¿Cuál es la diferencia? Y tal vez no sé si por ahí viene tu pregunta. Es que si tú haces una promesa en el alegato de apertura en tu teoría del caso, tú dices, yo voy a probar la inocencia de mi cliente y para eso voy a traer. Yo tengo un colega que es muy exitoso en juicio, tiene su estilo y el estilo de él es diferente al mío. Yo te digo, voy a traer el testimonio de la policía que lo capturó y él explicará cómo lo capturó. Voy a traer el testimonio de fulano de tal que lo vio. Ustedes verán jueces que va a explicarles cómo ocurrieron los hechos. No puedo decir lo que va a decir la persona en detalle, pero sí más o menos explicarles de qué se trata de lo que va a hablar esa persona. Yo tengo un colega que es muy exitoso en juicio, casi, o sea, no pierde casi nunca, y dice, él lo hace diferente, él dice, yo lo voy a probar con pruebas testimoniales, periciales y documentales. No dice cuáles. Esa es su forma de hacerlo. La forma en que me la enseñaron a mí es que tú sí tienes que darle como un hint a los jueces de qué es lo que traes. No vas a entrar en detalle, pero sí tienes que decirle qué es lo que traes. Así que espero haberte contestado, Daniel. Raúl, ¿tú querías decir algo? Sí. Buenas noches, profesor. Correcto, y sorpresivamente tiene mucho que ver con lo que manifestaba Daniela. Yo leí que en el alegato de apertura, al menos cuando uno es defensa, es sensato no mostrar todas las cartas de uno, con todo con lo que uno va a contraatacar al fiscal, precisamente para que él no se pueda anticipar al movimiento de uno. Y es lo que usted comenta, usted le sacaron a esa muchacha que fue a decir mentiras, ¿no? Pero se la sacaron en el último, en Alguien el se último congeló, no sé si momento. soy yo. No sé. Digo, usted está congelado ahorita. Me congelé yo, ¿verdad? Sí, ahora sí, ahora Sí. sí. ¿Me sigue escuchando? Antes no te escuché nada porque perdí la conexión. Si puedes repetir. ¿Cómo no? Repito. Lo que le decía era que yo leí que en el alegato de apertura, en ciertos casos, ¿no? Era sensato, prudente, no mostrar todas las cartas con las que uno podía contraatacar al fiscal, precisamente para que él no se anticipara al movimiento. Y eso, de cierta manera, me encuentro en relación con lo que usted comentó hace un momento, de esa testigo que le trajeron, eh, donde usted invocó el tema de medios de prueba, la prueba sobre prueba. Ustedes se la trajeron en la audiencia intermediaria, a lo último, y usted buscó esas pruebas para tumbar ese testimonio. Pero a lo que yo voy es que si yo logro meter, en un caso, no en un juicio, si yo logro meter una prueba o algo así y lo retaron lo suficiente para que la contraparte, yo sé, se salió el profe. ¿Me escucha, profe? ¿Me Ay, la escuchan? máquina. Sí, ¿Me escuchan? sí, se le escucha. Déjame. Es que yo no tengo buena conexión. Déjame ver si la agarro por el celular. No se preocupe, yo tampoco. Porque eh, no sé qué le pasa a Tigo. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Sí, yo lo escucho bien. Ahorita sí se le escucha bien. Bueno, yo medio
que escuché tu pregunta y te voy a decir cuál es mi experiencia y cuál es mi estrategia. Escuché como que planteaste que no siempre hay que mostrar las cartas. Yo soy de esos. Yo soy de los que no muestra la carta. Depende del fiscal que tengo frente. Si yo tengo un fiscal y yo fui fiscal y no quiero hablar, digamos, que se malinterprete. Es de humanos. Si yo soy fiscal y haciendo una investigación, yo estoy convencido que tengo la razón. Es de humano de que yo haga así. No, lo que yo digo es lo que es. Él es culpable. Eso es de humanos. ¿Ok? Eso me pasó alguna vez. Entonces, si yo conozco al fiscal y yo sé que el fiscal, aunque yo le presente todas las pruebas de la inocencia de mi presente, yo lo dejo para el juicio. Se la presento al juez. Pero, ¿me escuchan? ¿O me fui? Hubo trabajo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Es que de pronto se le escucha y de ¿Ahora pronto sí? no. Ahora sí, ahorita sí. Ay, qué pena. Decía que en mi caso particular, dependiendo del fiscal, yo muestro o no muestro. Pero es obligatorio en la intermedia mostrar, porque lo que no anuncias en intermedia no lo puedes usar. Así que la ley te pone un límite a eso y es la intermedia. En la intermedia. Recording in progress. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, Bien. solo que hay eco. Alguien acaba de entrar y de repente hay eco. Sí, entré con el celular yo. En la intermedia, el artículo 346, el descubrimiento, te obliga a mostrar tus cartas. Defensa. Obligatoriamente. En la intermedia. ¿Se escuchó? Sí. Sí, lo que yo le preguntaba era respecto a eso. Si yo tengo una prueba o algún testimonio, perito, lo que sea, con lo que yo tengo seguridad de que le puedo cortar la cabeza al fiscal de un tajazo, ¿cuánto yo puedo retardar eso para no darle tiempo de reaccionar? Hasta la intermedia. Más allá no puedes. Ese es tu límite. El artículo 346 dice que si la defensa va a sacar prueba, es el día que tiene que anunciarla, no presentarla. Hay una forma de hacerlo, porque en la intermedia, tú lo que haces es lo que tú haces es que dices, voy a llevar a Roberto Moreno. Y tienes que decir mínimamente para qué. ¿Ok? Lo más que puedes hacer, pero tienes que decir para qué, de qué va a hablar Roberto Moreno, porque el juez tiene que definir si Roberto Moreno es relevante al juicio. Porque si el juicio es de homicidio del Hotel Panamá y Roberto Moreno habla de los carnavales de las tablas, no tiene nada que ver. Entonces tú tienes que decir, Roberto Moreno viene a hablar del homicidio del Hotel Panamá, mínimamente. Pero no necesariamente tienes que decir qué va a hablar Roberto Moreno. La defensa normalmente no, a diferencia del fiscal que tiene que mostrar sus cartas, la defensa no puede tomar entrevistas, pero no tiene por qué presentarlas. El fiscal debe tener una entrevista. Normalmente es que tanto tú como el fiscal, si tú anuncias a un testigo en la intermedia, tienes que darle acceso al fiscal. Por lealtad y buena fe, tienes que permitirle que lo entreviste. ¿Se escuchó? Tienes que permitirle al fiscal que lo entreviste. Por lealtad y buena fe. O sea, no se lo puedes ocultar siempre. Si en la intermedia lo presentas y dice, va Roberto Moreno, y el fiscal te dice, oye, yo quiero conversar con Roberto Moreno para ver qué es lo que él sabe, tú no puedes decirle que no. A mí una vez me hicieron eso, yo era fiscal y digo, eso es normal, la defensa lo hace, y un defensor
me prohibió conversar con el testigo, o sea, me ocultó los testigos. Yo lo fui a buscar, no estaban nunca. ¿Y qué hice? Cuando llegó el juicio y el testigo iba a declarar, yo dije, este testigo, a mí me prohibieron mi derecho al contradictorio. Yo no lo voy a interrogar porque yo no puedo interrogar a alguien que yo no sé de qué va a hablar. Y después impugné la prueba, que ya había sido admitida, impugné su práctica bajo la premisa de que no se me permitió el contradictorio. Entonces, en algún momento tienes que mostrar la carta al fiscal. En algún momento. Que es en la intermedia. El último momento para mostrar. Y tienes que dejarle acceso a que converse con él, pues. Porque tiene que saber de qué va a hablar esta persona y cómo puede contrarrestarlo. Eso es su derecho. Es el derecho de ambas partes, tienen ese derecho en igualdad. ¿Hay otra pregunta por ahí? O sea que al final todos saben lo que todos van a presentar, pues. O sea, uno puede esconderlo hasta el final lo más que se pueda, pero al final el fiscal siempre va a saber las pruebas que va a sacar la defensa. Claro, claro, Ok. claro. O sea, es que la ley es que tiene que haber igualdad. Tiene que haber igualdad de armas. Entonces tú no puedes ocultarle. El fiscal no puede llegar a un juicio, ni la defensa, nadie, ni la defensa ni el fiscal puede ir a un juicio sin saber de qué va a hablar esa persona y qué sabe esa persona y cuál es su importancia. Los únicos que no lo saben son los jueces, pero el fiscal no se escucha. Ay, qué pena. Sí se le escucha, profe. Se Ahora, traba al final. ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya se le escucha de nuevo, profe. Ya se me escucha de nuevo. Bueno, lo que decía es que en base al derecho de igualdad de armas, tarde o temprano tienes que mostrarle tus pruebas al fiscal. El que puede, el que tiene que mostrarlas siempre es el fiscal, porque tiene carga de la prueba, porque es el Estado que está acusando a una persona. Recording in progress. A ver, de acá me escuchan mejor. De acá me escuchan mejor. Sí. Sí. Sí, sí, Me sí, metí en el sí. celular. Vamos a quedarnos en el celular. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía aquí, cuando yo daba procesal penal, tengo aquí como un pequeño resumen de lo que usted estaba hablando y básicamente es que la estructura del proceso penal se divide, algunas personas dicen que en 3, otras dicen que en 4 etapas. La etapa de investigación, que era lo que usted estaba hablando, que se divide en la preliminar y la preparatoria, y ahí es el periodo de tiempo de 3, 6 meses o un año que usted comentaba. En el periodo de 6 meses, que es como, según lo que yo tengo aquí, que es como lo básico mínimo que generalmente el fiscal solicita para investigar. Y en efecto, sobre la etapa intermedia, tengo que es la etapa que hay entre la investigación preparatoria, que es la que inicia, porque la investigación preparatoria, son lo que yo tengo aquí, inicia con la imputación y desde ahí entonces es que ya se da como ese acto de audiencia, ese acto oral de la imputación y entonces de ahí inicia la etapa intermedia, que es entre la etapa de investigación preparatoria y la del juzgamiento. Entonces que con la etapa intermedia sí se fijan los medios de prueba que se ventilan en el juicio oral, pero sigue sin practicarse pruebas, no se practican pruebas. Y que en caso tal de que si aquí me doy cuenta que no hay elementos, entonces se puede dictar el sobreseimiento. Sí, Según, así es. según lo que tengo aquí, y entonces ya sí en la etapa de juicio, aquí es donde ya se discute en sí
sea, se practican las pruebas en el juicio, discutiendo la inocencia o culpabilidad de quien fue imputado en la investigación preparatoria. Y que en esta parte las partes deciden las pruebas con las que sostienen su teoría del caso. Eso es lo que tengo en resumen de lo que usted... Así es, porque en la investigación lo que se hace, lo que se acopian elementos de convicción. Dicen los colombianos, elemento material probatorio. Es diferente nombre. En realidad son pruebas que no han sido presentadas al juez y por eso no se llaman pruebas. Son entrevistas, se le llama de otra forma, porque solamente es el fiscal entrevistante o el defensor entrevistante para ver qué sabe y para ver si le sirve. A lo mejor entrevistó a 100 personas, pero a juicio, para el juicio nada más llevó a 10, porque esas son las 10 que saben algo, que pueden servirle de algo. Y pensó en llevar 5 peritos, pero al final nada más llevó uno por diferentes razones, porque los peritos tal vez no sabían mucho o no se deben expresar en público o por la razón que sea. Entonces, efectivamente, eso que tú has dicho es así. Lo de los tiempos es que hay un término de investigación legal, es 6 meses. La ley dice que una investigación después de la imputación son 6 meses. Antes de la imputación es eterna. La única limitante es la prescripción de la acción penal. Pero no hay limitante. Hay una discusión que tuvieron ahora mismo el Colegio de Abogados, algunos abogados han presentado una iniciativa para limitar eso. Yo creo que esto es factible hacerlo porque, ¿por qué? Por mi experiencia como litigante. ¿Cuál es mi experiencia como litigante? Que yo presento yo cuando soy defensor soy feliz. Soy feliz porque es el Ministerio Público en el que yo trabajé, en el que aprendí todo lo que sé, casi todo lo que sé lo aprendí ahí, en la institución a la que quiero, pero que tengo que decir las cosas como son. El Ministerio Público no se da abasto. Entonces, una persona que tiene 200 y 300 investigaciones no las puede atender. Entonces, yo soy feliz como defensor porque el fiscal no puede hacer muchas cosas, yo tengo menos casos, puedo hacer lo que yo quiera, yo llevo ventaja. Cuando soy querellante, yo no quiero eso, yo quiero que la cosa camine y no camina. Y siento que a veces no camina porque no hay término. Entonces el fiscal dice, yo tengo 200 carpetas y tengo término. Deja eso ahí, ya lo veré el otro mes. Y pasó el otro mes de más arriba lo veo. Y se caen los casos y se prescriben. Entonces yo sí creo que hay que ponerle un límite, porque esa apertura, pienso que solamente funciona sobre crimen organizado. Yo fui fiscal de crimen organizado y ahí sí entiendo que tú tengas una investigación de 2 años de una organización criminal y que no la saques a la luz. Eso está bien. Pero que tiene que tener algún tipo de control. Tiene que haber un juez diciendo, ¿qué está haciendo? Ah, tiene 2 años en secretismo. Ah, bueno, te voy a dar 6 meses más porque creo que ya es suficiente. No puede toda la vida eso eternamente en secreto. Pues son intereses contrapuestos, ¿no? Pero entonces hay un plazo legal de 6 meses, hay un plazo que se puede extender bajo las reglas del asunto complejo hasta 1 año y hay un plazo judicial que puede ser menor de 6 meses. Casi nunca se ve, pero puede ser que un fiscal y un defensor se pongan de acuerdo y digan, pues, no vamos a necesitar 6 meses porque esta investigación preliminar tuvo 1 año y tenemos suficiente, deme 2 meses más. Y el juez le dice, bueno, 2 meses, pues, puede ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo tenía una pregunta más. Sí. En una parte usted dijo que, o sea, la defensa no tiene carga de la prueba, pero si presenta teoría del caso, debe probarla. Entonces, o sea, quiero que lo explique, pero quiero decirle lo que yo había entendido para ver si estaba bien y si no, que me corrigiera. O sea, lo que yo entiendo es que la defensa, como usted lo puso, puede llegar a simplemente, básicamente, negar todo lo que dice la querella y como que simplemente decir que las pruebas del fiscal no son suficientes o no son ciertas, pero en el caso de que sea una defensa activa, así como usted lo dijo, que forme una teoría del caso, ahí sí tiene como carga de la prueba porque tiene que probar lo que está tratando de mostrar. No sé si me puede resolver. Así como lo dice, así es. Así como lo entendiste.
Recuerden que las personas son inocentes, nacen inocentes y solamente una sentencia condenatoria puede decir que son culpables después de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la fiscalía tiene la obligación de probar más allá de duda razonable que tú cometiste un delito. Primero tiene que probar que hay un delito, plenamente, 100%, prueba plena de que se cometió un delito y prueba más allá de duda razonable de que esta persona fue la que lo hizo. Es el estándar de fiscalía. La defensa no tiene obligación de probar, sencillamente puede hacer dos cosas. Dice, como tú bien explicaste, eso que trae la fiscalía no es suficiente para, más allá de duda razonable, decir que mi cliente cometió el delito, o cuidado que ni siquiera es suficiente para probar que se cometió un delito. Por teoría del delito se equivocaron, no es delito, lo que sea. Pero si la defensa, y yo soy de los que cree que la defensa tiene que ser activa siempre, yo siempre trato de ser activo, presentar algo. Si la defensa le va a dar una alternativa al juez, una teoría del caso alternativa, una explicación diferente de lo que pasó o de lo que pudo pasar, entonces tiene que probarla, entonces tiene que llevarla con prueba y tiene que comprometerse. No es que tiene carga de la prueba, porque la carga de la prueba significa la obligación de probar, pero tiene el compromiso, no es una obligación, porque la obligación solo la tiene la fiscalía, o sea, la acusa tiene que probar obligatoriamente que la persona es culpable. Que no es que la defensa tiene carga de prueba, tiene compromiso de prueba. Yo me comprometí, yo defensor me comprometí. Dije que iba a probar que mi cliente no había estado ahí ese día, pues tengo que probarlo. Porque hice un compromiso, no es porque tengo obligatoriamente carga de prueba, es que yo hice un compromiso para probar que esto fue de esta o tal manera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Correcto, gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, si no seguimos. Sí, profe, hace un momento dijo 1 año en investigación preliminar, ¿no? No. La investigación preliminar no tiene término. Es una investigación que tiene el fiscal ahí, que le pusieron una denuncia y no tiene a nadie identificado y anda investigando para ver quién fue. O es una investigación de una fiscalía especializada en delitos graves, que sí sabe quién es, pero quiere tener más pruebas. ¿No? Ustedes ven los gringos. Los gringos tienen un caso grande y no le dicen a nadie. Calladito investiga y de repente, ¡boom!, sacan el file gigante y sientan a la persona y le dicen, ya tengo esto en contra tuya. Hacen un acuerdo de pena porque los juicios te van a fundir en la cárcel. Son dos tipos de investigaciones preliminares. Una a propósito, en la que yo sé quién es la persona que estoy investigando, pero quiero investigarla más. Básicamente, quiero investigarlo sin que él sepa que lo estoy investigando. No quiero alertarlo. Porque ¿qué pasa si yo alerto a un supuesto criminal de que lo estoy investigando? ¿Qué hace? Desaparecen las pruebas. O sea, el que de verdad es criminal, desaparece las pruebas. Deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces yo no lo quiero avisar. Fiscal de ese tipo no le quiero avisar. O el hecho de que sencillamente yo, fiscal, no sé quién cometió este delito y estoy tratando de evitarlo. Es una investigación limitada. Esa investigación no tiene término, más allá de la prescripción de la acción penal, que prescribe cada una diferente. Una vez yo identifico a una persona, yo lo imputo, lo llevo a una audiencia, porque el sistema acusatorio es un sistema que se mueve por audiencia. Si no hay audiencia, no camina. Yo lo llevo a una audiencia ante un juez y le digo, juez, persona, yo la quiero imputar de haberse robado una gallina. Se robó la gallina de la vecina el día tal, a tal hora, en tal lugar, rompiendo la cerca. O lo quiero imputar de ser un narcotraficante que tiene un esquema, que traen droga en submarino y traen kilos de droga y tengo 2 años investigándolo y llegamos a la conclusión de que es la persona responsable. Después que hace eso, entonces la ley da 6 meses o a menos que las partes se pongan de acuerdo en que sea menos de 6.
Pasado esos 6 meses, él tiene que cerrar la investigación y hacer la intermedia y a juicio o sobreseer o lo que vaya a decidir. Pero a veces pasa que dice, todavía no he terminado todavía. Los 6 meses no me alcanzaron. Hay una regla que se llama la regla de asunto complejo, 502, el artículo del Código Procesal 501, 502, no me acuerdo, por allá, que dice que si hay varios acusados o varias víctimas o varios delitos, se puede declarar el caso asunto complejo. Tiene que llevárselo a un juez, tiene que ir a una audiencia de nuevo, decirle, juez, yo le pido que este caso usted lo declare complejo, porque hay 5 acusados, 5 imputados, y es un montón de cosas muy complicadas. Y el juez dice, bueno, está bien, pues. Y en esa regla hay hasta un año más, pero hay que discutirlo, no es que automáticamente es un año. Hay que discutir, el fiscal tiene que discutir, bueno, y necesito 6 meses porque tengo que hacer esta prueba que viene de Estados Unidos y demora 4 meses, normalmente deme 2 más, y necesito hacer esto y necesito hacer aquello. Puede ser hasta un año. Esa es la aplicación. Ok, pero es que a mí me parece haber escuchado Sí. que antes de imputación había un periodo de 6 meses para investigar. Entonces usted me habla de un año y yo ahí quedo extrañado, ¿no? Yo creo que lo que Raúl estaba... No hay límite. Yo creo que lo que Raúl se estaba confundiendo es cuando usted dijo que el periodo normal, el periodo normalmente es de 6 meses, que es el periodo legal, pero que a veces, dependiendo del caso, el fiscal a veces puede como solicitar un periodo o un tiempo más dependiendo de qué nivel de complicación sea el delito. Yo creo que más bien eso es lo que estaba intentando decir el profesor Raúl, pero normalmente son 6 meses, solo que dependiendo de como qué tan difícil sea investigar el delito, puedes entonces ya sí, pero a solicitud del fiscal, pedir como un poquito más de tiempo al juez. Eso fue lo que yo comprendí. Así es, si cumples con las reglas del 501, que ahí 501, 502, no me acuerdo, ahí te lo dice, ¿no? Cuando hay multiplicidad de acusados, multiplicidad de víctimas, multiplicidad de delitos o es crimen organizado. Creo que son las cuatro opciones que te da. De hecho, ahora que mencionaba eso, sí tengo una última pregunta, profesor. Cuando se trata de varios acusados, como en el caso que usted mencionaba ahorita, que tuvo 6 personas que de 5 logró condenar. Por ejemplo, para un caso así, de 6 personas, yo hago 6 audiencias de imputación o en una sola, ¿eso sería un solo proceso o hay un proceso para cada persona ya que debe ser individual la acusación? O cómo, porque usted estaba diciendo que cada uno, usted tuvo que probar cada delito o cada hecho de cada persona de diferente Sí, manera. claro, porque no todos mataron. Uno llevó en el carro, otro pagó, otro disparó. Entonces había que probarle, o sea, la teoría del caso era una. Causaron la muerte de fulano de tal con arma de fuego. Pero, ¿qué hizo cada quien? Había que decirlo, ¿no? Este no fue que mató, sino que este fue que lo recogió. Y probar que lo recogió con la prueba correspondiente, que andaban, qué sé yo, que lo vieron en el carro, que lo vieron que llegó, que lo vieron que se montaron. O sea, una teoría del caso con 6 personas que participan con diferentes roles. Entonces, en cuanto a la imputación, la imputación puede ser de todos si los capturaste a todos el mismo día, pero si no los capturaste el mismo día, hay un problema, o sea, puede haber un problema, porque imputas a uno hoy y te corren 6 meses, imputas al otro al mes 5 y nada más te queda un mes para investigar a ese otro. O sea, porque el término sí es único. Tú puedes ir imputando gente durante la investigación, puedes ir imputando gente que vas descubriendo, ¿no? Lo ideal es que lo imputes todos al mismo tiempo, pero no siempre pasa. Entonces, tú puedes ir imputando gente por ahí, pero lo que ocurría normalmente en un caso que ya imputaste a 3, 4 personas, que va a pedir más tiempo porque se cumple con los requisitos de ley y lo imputaste tarde, tal vez no hay tiempo suficiente para investigarlo. Entonces, normalmente vas a pedir más tiempo.
pero no necesariamente lo vas a lograr imputar todos el mismo día siempre. Lo cierto es que desde que imputas al primero, corren los 6 meses. No es que imputé el primero y este tiene 6 meses y después el otro lo imputé en 4 meses y a ese le faltan 6 meses de nuevo. Eso no ocurre. No son 6 meses que van en la medida que vamos imputando gente. No. Procesos independientes. Ajá, No. no son procesos independientes. Pero hay una regla en el sistema acusatorio que es la ruptura procesal. No está así muy clara, solamente lo mencionan cuando hay imputados que están prófugos. ¿Y qué es lo que es la ruptura procesal? Que tú puedes decirle al juez, pues, en ese caso, por ejemplo, en ese ejemplo yo tenía 6, pero en realidad eran 7. Hay uno que nunca apareció, que está fuera del país, sigue estando fuera del país, que era el autor intelectual, el que había pedido. Él se fue del país por una persona pudiente con dinero. Se fue del país, apenas se abrió la investigación. Y como nunca se imputó, en los procesos normales, al que no imputas no lo puedes detener y al que no puedes detener no lo puedes extraditar. Hay un proceso que se dio excepcional en este país que todos conocemos, que una persona sí le pasó todo eso sin imputación, ¿no? Es una discusión en la que no vamos a entrar en este momento. Pero de resto, hay que imputarte y si no te imputaron, pues no te pueden hacer mayor cosa si te fuiste del país porque no te vincularon al proceso. Entonces en ese caso habían 6 lo que... La ruptura procesal entonces se define como... Ahí voy. Entonces a esa persona yo le dije al juez, en este hecho que voy a llevar a 6 personas a juicio, hay una persona que también merece ir a juicio, pero no está imputada y no está en el país. Entonces yo le pido que para él usted rompa el proceso y vayamos a juicio con 6 y al 7º, el día que aparezca, se le juzgue. Cuando aparezca, no sé cuándo será eso, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Si alguna vez él aparece, entonces el juicio, para él el proceso se suspende en espera de que aparezca. ¿Por qué? Porque antes en el inquisitivo, los que sí estaban en el proceso, estaban presos, tenían que quedar esperando 10 años a que apareciera el otro porque había que hacer un solo proceso. Era una sola cuerda. Perdón, se llamaba una sola cuerda. Ahora, para evitar eso, está la regla de la ruptura procesal. ¿Y el delito no prescribe? Para él. Para esa persona. Para los demás, sí. Los que están en el proceso, sí. Por eso es que se van a despachar de una vez, ¿no? Y esperan a que el otro aparezca. Así es. Bueno. La teoría del caso tiene que ser... si no hay más preguntas, vamos con la teoría del caso, ¿no? Digamos, creo que tenemos poco tiempo ya. Y no hemos hablado nada casi de teoría del delito. Entonces les decía cuando empezamos, esto es un tema bien interesante y que no es para 2 horas, es para un semestre, un cuatrimestre, ¿no? La teoría del caso debe ser sencilla, lógica, flexible, creíble, sustentada en la teoría del delito, ¿no? Tiene que tener consistencia. Entonces, recordar, ¿no? La frase de impacto, el hecho, el derecho y la prueba. Y la petición, siempre. Hay que acordarse de la petición. Yo, como soy olvidadizo y me emociono hablando, me acostumbré a que yo arranco pidiendo, porque normalmente se pide al final. A veces me olvida. Entonces yo arranco pidiendo de salida. Después de mi frase de impacto y los primeros argumentos digo, y pido condena. O pido absolución. Desde ya se lo digo, güey. Y después sigo desarrollando. Porque se me puede olvidar. ¿No? Vamos rapidito a ver algo de teoría del delito, porque el tiempo se nos está volando. Teoría del delito. Dicen los que estudian esto que es un sistema de hipótesis. Yo en mi clase de Derecho Penal les aprovecho y les digo, siempre pido que se vean un video que está en YouTube del magistrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni. Él tiene un video que es como de 3 horas de teoría del delito y es bien sencillo. Él lo explica me gusta cómo explica él las cosas, muy
didáctica, sin tanta floritura, sin tanto adorno que a veces hace que uno se pierda, y pone buenos ejemplos. Pero ¿cómo se llama el señor de vuelta? Ah, Ahí puse el enlace del video que en 3 horas y pico. Sí, Zaffaroni. Él es Sí, un Eugenio Zaffaroni. argentino que fue magistrado en Argentina y después escribe muchos libros y es muy conocido, muy respetado en Latinoamérica como conocedor del derecho penal. Y ahora mismo creo que es magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro tribunal de derechos humanos más alto. Es un señor que sabe mucho y me gusta mucho su forma de explicar, porque es muy sencillo. Entonces, la teoría del delito es un sistema, por decirlo de alguna forma, que permite al abogado, al juez, al fiscal, definir si X o Y hecho es o no delito y cumple con los requisitos para ser o no delitos. En otras palabras, voy a leer una definición de Francisco Muñoz Conde, que dice que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana. Esto es una definición de esas que yo digo que son adornadas, ¿no? A veces nos perdemos en esas definiciones. ¿Qué es la teoría del delito? Es la forma de establecer si la conducta que hizo una persona constituye o no delito y hay que castigarla o no. Pare de contar. Si esa conducta cumple con los requisitos de la ley. Nuestra Corte Suprema, mediante fallo de 22 de octubre de 2015, ha dicho que la teoría del delito, que a través de la teoría del delito se plantean las reglas generales que tienen como finalidad definir los presupuestos que deben cumplirse para que una acción se determine como punible, como castigable, como delito. O sea, son las reglas para saber esto que hizo esta persona es o no es delito. Y hay o no que castigarlo. Entonces, yo les recomiendo que se den una miradita a ese video, el que tenga tiempo, del maestro Eugenio Zaffaroni, Zaffaroni, teoría del delito, y van a ver que es bien didáctico, independientemente que él se enfoque en la legislación argentina, pero en lo básico todos nos parecemos en Latinoamérica. Entonces, es indispensable conocerla para todos los intervinientes, sobre todo para los jueces, porque el que no se puede equivocar es el juez. El fiscal se puede equivocar, el defensor se puede equivocar en teoría de delito, pero el juez tiene que aplicarla al 100% porque tiene que definir si lo que le están poniendo de presente es o no un hecho criminal. Si no es un hecho criminal, pues tiene que sacarlo de su juzgado y mandarlo para donde tiene que ser, para la esfera civil, para la esfera administrativa, para ningún lugar, porque no es nada, ¿no? Eso va a depender, reitero, de los elementos del tipo penal que se le presenten al juez. Es como un test de calidad. Es algo que limita el poder sancionador del Estado, porque el Estado no puede castigar lo que quiera. Solamente puede castigar aquellas conductas que están previamente descritas en la ley y que son iguales a la conducta que hizo el individuo es igual a la descripción de lo prohibido que no debió hacer. No puede ser que se parece, no puede ser que es más o menos similar, no. Tiene que ser lo que está descrito. Y es un análisis que se hace paso a paso. La teoría del delito tiene pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Si le pongo es como un test. Es como un check mark. Ok, vamos a ver primero si cumple con este requisito. No cumplió, cierra este caso, no es delito. Si cumplió, bueno, vamos al siguiente requisito. No cumplió, cierra este caso. No es delito porque tiene que cumplir con todos los requisitos, no con uno, no con dos, con todos. Donde falle un requisito, hay que cerrar el caso porque no es delito.
Entonces, ¿de dónde sale la teoría del delito, de la definición del delito? Ustedes los que han visto penal le han dado la definición clásica. ¿Delito qué es? Conducta humana, típica, antijurídica, culpable y punible. Cuando dije conducta humana, vamos a suponer que un delito de daños a la propiedad lo comete un toro que le mete un cabezazo a un carro. El toro no es humano, así que ya automáticamente no es un delito. El toro no lo podemos llevar a juzgar, no lo podemos llevar ante el juez para que le ponga 5 años de prisión. No, porque tiene que ser una conducta realizada por un humano. Eso es lo que dice la definición. Conducta humana, típica, antijurídica y punible. Por ejemplo, conducta. Es el primer requisito. Tiene que ser una conducta. Una conducta que realiza un ser humano de forma, voluntaria. Él tiene que querer el resultado. Yo quería matar a ese tipo. Yo le disparé. No fue que yo estaba limpiando la pistola y se me disparó. Si yo estaba limpiando la pistola y se me disparó accidentalmente, es una conducta y es humana. No es voluntaria. Ah, pero esta es la excepción de los delitos culposos. Usted no siguió el reglamento de, qué sé yo, del ejército, porque estaba en el ejército y dice que usted tiene que limpiar la pistola cuando no hay nadie y tiene que ponerla en un saco de arena para evitar peligro. Entonces, en ese caso, es una conducta, es humana, no es voluntaria, 100% porque no quería hacer resultados, pero sí es voluntaria porque yo sabía que había unas reglas que no cumplí. Por ejemplo, la diferencia entre un homicidio a un atropello, que yo maté a una persona porque iba a exceso de velocidad y yo no quería matarlo, pero hice una conducta y soy un ser humano, incumplí reglamentos, entonces se me castiga menos fuerte porque no quería matarlo, no quería causar ese daño tan grave, pero lo causé porque no seguí las reglas. Esa conducta humana tiene que ser exteriorizada, tiene que materializarse. O sea, si yo en mi mente estoy lujuriando a mi compañera, no me pueden castigar por eso. Si yo paso de la lujuria en mi mente a violarla, a abusar físicamente de ella, entonces me castigan porque esa conducta humana se materializó, la exterioricé, pero no se castiga pensamientos. Entonces, esa conducta tiene que ser voluntaria y exteriorizada. Si yo soy epiléptico y tengo un ataque de epilepsia y un amigo que está conmigo en el balcón del edificio en el que yo vivo me trata de agarrar y yo en el ataque de epilepsia que no me controlo lo tiro por el balcón. Fue una conducta, fue humana, pero no fue voluntaria. Entonces la teoría del delito dice que eso no es delito. Claro, hay que llevar un buen psiquiatra y bastantes testigos que prueben que yo estaba sufriendo eso en ese momento, porque lo más probable es que me van a querer fundir en la cárcel porque van a decir que yo tumbé por la ventana a mi compañero y si no hay testigos estoy probablemente en graves problemas. Entonces el autor debe tener dominio voluntario de ese acto y tiene que haberlo querido el resultado. Tiene que querer ese resultado. Porque nosotros tenemos en el artículo 26 del Código Penal, cambiamos de causalismo a finalismo. ¿Qué es causalismo? Lo que veíamos antes. Causa-efecto. Yo estaba limpiando la pistola, disparé, lo maté. Homicidio. Causa-efecto. Ahora es finalismo, finalidad. Mi intención que era limpiar la pistola o matarlo a él. ¿Qué deseaba hacer yo? ¿Cuál era la finalidad de mi acción? No era matarlo, era limpiar la pistola. Eso tiene que ver con el dolo. Entonces, la teoría del delito es eso. Se va viendo, repito, la definición de delito, conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Y se va viendo uno por uno si cada uno de esos requisitos se cumple. Típica, ¿qué significa eso? Bueno, que lo que yo hice
está descrito en la ley penal, en el código. Si no está descrito, no es delito. Vamos a poner que yo hice un acto, soy un ser humano, hice una conducta y la hice con voluntad. ¿Cuál era? Bueno, agarré a mi compañera de al lado y le corté el pelo cuando estaba dormida. Se durmió en la clase y agarré una tijera y le corté el pelo. Ningún artículo del Código Penal dice que cortarle el pelo a una compañera es delito. Entonces, esa conducta no está tipificada en el código, no es típica, no está descrita. No me gusta, es mala, esa conducta no fue correcta, es un atrevimiento, es una falta de respeto, pero no es delito. Delito está descrito un tipo penal en el Código Penal. Ese es el test de tipicidad. Usted agarra lo que hizo la persona y lee el código. ¿Hay algo que se parece a lo que él hizo? No, no hay nada que se parece. O sí, si hay algo que se parece. Entonces vamos a ver qué es lo que se parece. Ah, es igualito a lo que dice aquí. ¿Ve? En el código dice que no se puede hacer tal cosa y él la hizo. Y la hizo con voluntad, con intención, sabiendo que estaba mal. Y vas pasando ese test que estoy diciendo a toda velocidad, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bien. Sí, se le escucha bien, profesor. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Lo único que quisiera como confirmar es, cuando yo daba derecho penal, nuestra profesora hablaba sobre que habían dos elementos, el volitivo y el cognitivo. Es decir, no solamente es la voluntad de querer causar el daño, en este caso sería dolo, sino que el conocimiento de que haciendo todo, o sea, que pasando por las partes del intercriminis, que ella decía lo mismo que usted explica ahorita, que la sola idea de cometer un delito no es un delito, pero que hasta cierto punto, si se va avanzando en el esquema del intercriminis, hay una parte que llega hasta tentativa, por ejemplo, la de homicidio. O sea, que hasta cierto punto queda en tentativa, pero que algunos como que los primeros pasos no necesariamente son un delito. Entonces, eso era lo que quería saber, como que si eso a lo que usted se refiere de voluntad, también se refiere al elemento del conocimiento, o sea, no solo la voluntad, sino el saber que con esa conducta vas a lograr ese fin. Eso es parte del test. Esa es la última parte que dice conducta humana, típica, antijurídica y culpable. ¿Culpable qué es? Reprochable. ¿Cuándo no es reprochable? Cuando yo no entiendo la licitud. Yo soy enfermo, no tengo capacidad para comprender mis actos. Entonces, no se me puede castigar por eso, porque desde la parte del punto de vista cognitivo, y eso es una cosa que se prueba con perito, un médico. Es un médico que va a decir esta persona es o no es capaz. Yo tengo un caso en este momento que estoy presentando una certificación médica de que mi representada, que tiene 90 años y ya tiene demencia senil, no comprende lo que está pasando. No lo comprende. Entonces no puede ser sujeta a un proceso, ya no comprende, ya no se acuerda ni qué día está. Ya es una persona muy mayor. Y pobrecita porque la utilizaron, pero bueno, ese es otro 500 pesos. Eso es un tema netamente médico. Es un médico que va a decir eso. En el caso que les conté de la frase de impacto, de que te mato a ti, mato a tu papá y a tus hermanos, el defensor, yo era fiscal en ese tiempo, el defensor me presentó una certificación y presentó un perito diciendo que el chico tenía retardo mental leve, que por consecuencia era inimputable, cognitivo, se fue a lo cognitivo. Yo llevé un perito del email que decía, no, el retardo mental leve no le impide saber que matar es malo. Y se formó la discusión y la argumentación probatoria. El juez del tribunal al final dijo, no, él entiende lo que está pasando, él entiende lo que él hizo. Claro, él, y esto ya es una anécdota, se pasó todo el juicio, se agarraba la cabeza, miraba para abajo y hacía así, y me contaban los policías cuando se acababa el juicio, el tipo se reía y se ponía clarito, pero para efectos del jurado él quería hacerle ver que él estaba mal de la cabeza, pues hacía así, se ponía así,
y llevó, me acuerdo que llevó, el defensor llevó unos niños de 9 y 10 años que declararon que él era su amiguito y jugaban carrito y pobrecito, que él no tenía mente de un niño, pero cometió el error de llevar a la novia, y la novia era un mujerón de 19, 20 años, entonces yo lo que dije, mi argumento al final era, él juega con carrito y también juega con muñecona, entonces no es ningún niño. Entonces ya es una cuestión ya de cómo impacta uno en el jurado. Yo le digo, es un niño, pero no es niño para jugar con muñecas grandes, pues. Entonces ahí sí un hombre. Entonces el tribunal determinó, no lo convenció a la defensa de que él no comprendía. En otro caso, sí lo convenció. Otro caso que tuve, esta chica, que siempre lo cuento, porque me impactó, esta chica aprovechaba, era chica del campo, porque cuando vino el acusatorio empezó en Coclé y a mí me mandaron a Coclé, así que yo vi muchas cosas de campo. Esta chica iba cuando le pagaban a los viejitos 100 a los 70, 220 a los 60, no sé cómo es la cosa, ella tenía 2 viejitos y le sacaba platita a cada viejito y le enamoraba y me imagino que le daba su besito y quién sabe qué, ¿no? Un viejito se dio cuenta y le fue a reclamar y ella se puso brava y le metió un palazo con tan mala suerte que lo mató. Aquí la defensa me presentó presentó pues el peritaje diciendo que ella era inimputable y efectivamente los jueces se convencieron que era inimputable y se hizo el proceso que se le hace a los inimputables, que sencillamente se le pone medida curativa, se le manda un tratamiento. Entonces, esa es la parte cognitiva, la culpabilidad. No tiene que ver con la tentativa. La tentativa es cuando yo hago todo para cometer el delito y por causas ajenas a mi voluntad no lo llevo a cometer. Alguien me agarró la mano, fallé. O sea, yo lo quise hacer, hice todo para hacerlo y no lo logré. Diferente es cuando desisto del delito, cuando yo estoy a punto de cometer el delito y yo desisto. Ahí no se me puede culpar porque yo no lo cometí. Pero son circunstancias distintas. Entonces, ya el tema cognitivo va enfocado a, soy capaz de entender lo que hago, o no, y no soy, o sí soy capaz, pero no puedo dejar de hacerlo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que yo entiendo que esto es malo y no dejo de hacerlo? Me tiene una pistola en la cabeza. Me dice, voy a matar a tu hijo como tú no abras esta bóveda. Entonces yo sé que abrir la bóveda y robar es malo, pero yo prefiero hacerlo a que maten a mi hijo. Entonces, hay diferentes situaciones por las cuales el test de culpabilidad, que es el último, no se pasa. La persona sabía, pero lo hizo bajo amenaza, entonces no es delito. No lo podemos meter preso, porque la persona tenía una amenaza grave a su vida, a la vida de su familiar, qué sé yo. Entonces, ese es el test de culpabilidad, que es el último. Porque también hay un test, ya estamos viendo el test, vimos un poquito del test de tipicidad y estoy haciéndolo súper rápido. También hay un test de antijuricidad. El test de antijuricidad, porque es conducta humana, típica, antijurídica. Vamos a lo antijurídico. ¿Cómo es el antijuricidad? Bueno, es que eso no lo podías hacer. Porque hay personas que pueden matar a otra persona y no es delito. Un juez en Texas puede aplicar la inyección letal después de un proceso y mató a la persona y no es delito. Cualquier persona que esté en su casa y se mete un ladrón ejerce legítima defensa y no es delito. Claro, hay que probar que se ejerció legítima defensa, no que era en verdad una venganza y que lo invitó a tomarse un trago y lo que quería era matar y después no, es que se metió a mi casa, era un ladrón. Hay que probarlo. Yo tuve un caso, por ejemplo, que recuerdo mucho, de unos jóvenes que se metieron a asaltar un mini super y le dispararon en el mini super al dependiente. No murió de a milagro porque hizo así y la bala le pegó en el brazo. Y cuando ellos van saliendo, tienen la mala suerte ellos y la buena suerte la gente ahí que venía pasando una ronda de linces. Y ustedes saben que los linces andan con ametralladoras, no andan con pistolitas. Entonces estos chicos inventaron dispararle a los linces y los linces se los llevaron, los acabaron. Y yo apliqué test de antijuricidad y dije, esto es cumplimiento de un deber
Y esto es legítima defensa. Son las dos cosas. Ellos tienen un cumplimiento de un deber de proteger a los ciudadanos. Y además se estaban protegiendo a ellos mismos. Así que yo cerré ese caso. El papá de uno de los chicos contrató un abogado y me llevó ante un juez diciendo que yo había sido arbitrario al cerrar la investigación de la muerte de su hijo. Digo, claro, yo había visto la prueba de que ellos habían disparado, la prueba balística, había visto la narración de los testigos, había visto la narración de los policías. Por supuesto que los policías en esos tiempos me adoraban, ¿no? Porque yo no les hice proceso, porque consideré que no había que hacérselo. Y el juez de garantía me dio la razón y no pasó nada. Pero eso es una cuestión de criterio. En otro caso que pasó cerca de ese tiempo, con otro fiscal en Herrera, en un baile típico, un sujeto encontró a la mujer con otro y la empezó a apuñalear. Y los policías que estaban cuidando el baile le dispararon y los hicieron proceso. Pues porque los criterios, porque somos seres humanos y los criterios a veces no son los mismos. Hay una sola ley, pero hay 100 formas de interpretarla. O sea, donde hay 2 abogados hay 4 criterios. Ustedes van a ver eso cuando cuando hay 2 abogados hay 4 criterios. Ah, no, que la ley dice esto. No, pero yo digo que dice esto. No, porque yo entiendo esto. No, eso no es así, yo entiendo esto. Y lamentablemente, como en Panamá no pasa como en otros países, como Estados Unidos, que hay una cosa que se llama stare decisis. Si hay un fallo, hay que respetarlo. Si hay un juez que analizó en derecho aquí en Panamá, hoy te dicen los magistrados, los jueces, hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Y a mí me ha pasado en casos. Dicen una cosa hoy y mañana cuando quiero aplicar esa norma no, pero en este caso no, por razones políticas, por razones que sean, lamentablemente. O sencillamente no por razones políticas, pero sencillamente una interpretación nueva, pues lo veo con otros ojos. Ah, porque yo sí entiendo esto bien y no es como dijo el juez anterior. Como yo digo. Entonces aquí en Panamá no hay esos criterios de uniformidad que deberían haber. Entonces, dígame. Recientemente, ahora que te habla de eso, en Chile, por ejemplo, había un caso de 2 señores que estaban más allá de la hora de cuarentena. En ese tiempo eran las 10 de la noche y ellos estaban como a las 17 de la noche caminando en una calle, según relataron, desierta. Y entonces vinieron los policías y entonces los arrestaron y les imputaron el delito, que también existe aquí en Panamá, que supuestamente atentaron contra la salud pública, no sé qué. Bueno, entonces los condenaron en llamado juicio abreviado y bueno, ellos fueron en recurso de nulidad, como le dicen allá en la Corte Suprema de Chile. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Que si bien ellos habían infringido ese mandato del toque de queda, ellos no habían puesto en riesgo nada, no habían dañado ningún bien jurídico protegido, así que los absolvieron, precisamente porque ellos no vieron dolo en esa conducta. Eso está ahí en la norma, sí, pero ellos no afectaron nada, porque era una calle desierta y también tomando en consideración el poquito tiempo que había pasado entre el toque de queda y lo que ellos estaban caminando por la calle. Bueno, en Panamá, el artículo 3 del Código Penal tiene una regla nueva que se llama la mínima intervención. Eso significa aplicar la mínima intervención. ¿Por qué vas a penalizar esa conducta? Está todo descrito, está todo bien, sí, tienes toda la razón, está descrito en la ley, no sé qué, el toque de queda, pero ¿por qué vas a aplicarla? ¿Qué bien jurídico estás tutelando cuando estos 2 señores andaban por la calle y no había ni un solo cristiano en el área? ¿Qué hicieron? ¿A quién dañaron? Hicieron toda la conducta, son seres humanos, pasa todos los tests, pero entonces vamos a aplicarle la mínima intervención. Pero bueno, eso aquí en Panamá apenas está tratando de entenderse. La Corte dijo, eso no quiere decir que no reciban una sanción administrativa, pero penal no. Claro. Esa es mínima intervención. Eso es mínima intervención. A ver, me fui. No lo vemos. A ver, no sé qué toqué por aquí en el celular. A ver, ¿dónde estamos?
Zoom. Bueno, no sé qué toqué en el celular, pero ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha. Sí, Sí, lo escucho. Tal vez lo que puede hacer es apagar y encender su cámara. Es que se me bloqueó, entonces no se me quiere desbloquear. Ah, pensé que era, si es de Zoom, puede encender y apagar su video. Internet. Ahí está, ya. Creo Ya. que ya. Ok. Bueno, ya son las 8 de la noche. No hemos podido cubrir lo que queríamos cubrir. Hicimos como un barniz. Les agradezco la invitación. Vayan a descansar. Yo voy a descansar también. Profe, disculpe, ¿usted no puede facilitar la presentación? Sí, como no, por ahí se las facilito. ¿Cuál de las dos? Las dos, por favor. Vale, no hay problema. Después nos ponemos de acuerdo y se las mando. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por el tiempo, por también las anécdotas compartidas, porque la verdad es que cuando eso pasa, cuando uno dice pues las experiencias, el aprendizaje mejora. Si uno no tiene esa teoría así tan, que uno no sabe pues, Fría. cómo interpretarla. Pues. Tan Exacto, fría, tan impersonal. así es. Claro que sí. Y bueno, yo sé que usted siempre ha estado a la orden para ayudarnos, y bueno, Sí, ahí en lo verdad, muchas gracias, profesor, como por juez. su tiempo. En verdad, y bueno, espero que a todos nos haya servido de mucho, yo sé que sí, y bueno, yo creo que con esto, aunque haya sido muy por encima, porque sabemos, como bien sabemos, es un tema que tiene muchos detalles, que es complicado y que si bien es cierto, se pudiera dar tal vez un semestre completo de solo estos temas para entender el nuevo proceso penal, porque han sido cambios interesantes, o sea, cambios importantes, ¿no? Tal vez nosotros no nos costó tanto porque realmente, por lo menos yo, No solamente conocen lo estudié. anterior. Sí, no Exacto, conocen lo por lo anterior. menos como mi parte nunca tuve, o sea, nunca tuve que estudiar el otro sistema y sentir como el cambio de chip, de cómo funcionó, pero la verdad que de todas maneras es de mucha ayuda y sobre todo, como dice Ariel, con ejemplos. Con ejemplos a veces uno entiende más fácil que solo como la definición dada y ya, ¿no? Solo como repetir las definiciones de autores. La verdad que ha sido muy provechoso para nosotros y le agradecemos de parte de la organización su tiempo por apoyarnos con las competencias de juicios. En verdad. La orden siempre. La Muchas orden siempre. gracias, profesor. Esta es mi forma de todos los retribuir. demás que asistieron. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego, igualmente. Buenas Hasta noches. luego, gracias. Sí. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.